Entre el año 2010 al 2015, perdón, en el área urbana la prevalencia de vida del consumo de tabaco ha disminuido entre los adolescentes. ¿No? Estamos hablando del área urbana, porque es donde más se evidencia el consumo de tabaco. Es el mismo que se les ha mandado. Ahora, como en el caso del alcohol, la prevalencia de vida del consumo de alcohol era más alta en las áreas urbanas que en las rurales, y mayor entre los pobres. Igual pasa por el tabaco. Uno, es más consumido en el área urbana. Dos, lo consumen más los varones. Y tres, la edad de inicio del consumo de tabaco es a partir de los 13 años y 7 meses. ¿Ya? Y más en áreas urbanas que en las rurales. Ahora ustedes, chicos, díganme, ¿por qué creen que los varones consumen más alcohol, consumen más tabaco que las mujeres? ¿Por qué? Que tienen menos control de sus hogares. A menos control. Descontroladas. Pero de repente a una chica puede controlar igual que a un varón. Pero hay un detalle. Mañana hay que para ti. Puede ser costumbre, pero hay otro punto. Hay unos estigmas en nuestra sociedad que lamentablemente aún todavía no se pierden. Y se ve en muchas áreas, sobre todo en las rurales, que se mantiene el machismo, chicos. Machista. ¿O no? Ya. Tu hermanito es varón, él ya puede tomar, pero no, tú todavía eres mujer, tú todavía no lo puedes hacer. Pero mamá, yo todavía ya tengo 18 años, no, pero tú no puedes, pero es mujer, no, ¿qué van a decir los demás? Imagínate que te vea una mujer que está tomando, consumiendo alcohol. Pero tu hermano sí, eres hombre, ¿o no? Entonces ahí vemos que el machismo tiene mucho que ver también aquí. Que dejamos que de repente que por ser varón, él sí puede consumir alcohol, él sí puede consumir cigarro, ¿verdad? O también se puede evidenciar que los varoncitos por el ego de repente de sentirse bien, que las chicas lo miren fumando su cigarro, que lo miren tomando sus bebidas, supuestamente los hacen superiores, digámoslo así, ¿verdad? Entonces son cosas o son situaciones cerradas, ¿verdad? Luego vamos a ver sobre el consumo de drogas ilegales. ¿Listo? Nos dice que en la población urbana adolescente del país, el consumo de la marihuana, la pasta básica de cocaína, o sea, el PVC, y la cocaína en sí, se ha reducido entre el año 2010 al año 2015. La marihuana ha disminuido de un 4.7% a 3.5%. La pasta básica de 1.9% a 1.0%. La cocaína de 1.5 a 1.4%. Si ustedes pueden ver o visualizar los porcentajes, ¿ha disminuido? Sí, pero no ha disminuido mucho, ¿cierto? Ahora nos dice que en la edad de los jóvenes de entre 19 a 24 años de edad, en los que se ha incrementado la marihuana de 7.6 a 10.4%. Ustedes pueden visualizar, en la primera estamos hablando de un adolescente, ahora estamos hablando de un joven. En el adolescente disminuyó, sin embargo, en un joven, pues lamentablemente ha incrementado. La pasta básica incrementó de 1.4 a 3.6%. ¿Bien? Y así. Ahora, chicos, ¿ustedes por qué creen que un adolescente ha disminuido, pero en un joven ha aumentado? Porque tienen más libertad de algo. Es la sociedad donde las personas son jóvenes, uno fuma y comienza a fumar todos y te lleva la experiencia o a ver les gusta fumar, entonces no va fumando. También tenía amigos que decían que me fumé a fumar porque si no sabes fumar, no vas. Esa es la presión social, ¿verdad?
la presión social. Sí pasa, y depende mucho de cada uno, ¿verdad? Pero ¿por qué se ve más en los jóvenes de 19, 24 años y de 25, 29? Porque ellos ya son chicos que ya hemos visto que ya generan ingresos, que ya trabajan, y supuestamente, obviamente, ¿no? Como es su plata, ellos deciden qué compran y qué no compran. Entonces tienen más disponibilidad o tienen ya ese factor económico para poder comprar esas sustancias. Sin embargo, un adolescente todavía está dependiendo de la mamá, ¿verdad? A escondidas puede consumirlo, pero tiene que estar pidiendo el dinero. Y es que de repente ya, si este adolescente es adicto, lamentablemente ya tiene que estar robando para poder adquirir esas sustancias psicoactivas, ¿verdad? Luego vamos a ver consumo de drogas entre escolares. Hemos visto hace un momento un perfil total sobre el consumo de estas sustancias psicoactivas. Sin embargo, ahora lo vamos a ver entre el consumo de los escolares y los universitarios o los que estudian carreras técnicas, o sea, ya más jóvenes. ¿Bien? Aquí nosotros podemos observar que la prevalencia de vida del consumo del alcohol y tabaco entre los adolescentes de secundaria de las ciudades y más habitantes eran en 2012 de 37.2% y 22.3%. Su edad promedio, ¿cuál era? De 13 años y 3 meses. Los que consumieron sustancias, de repente, ¿qué les digo? Esta edad de inicio del consumo de estas sustancias no significa que todos empiezan a los 13 años, sino también se puede reflejar que menores de repente de 10, 11, 12 años ya lo pueden consumir. ¿Listo? Ya de repente también han consumido en esas edades. El 46.1% de los bebedores escolares recientes presentan un consumo problemático de alcohol. Y eso se evidencia más en varones que en mujeres. Eso estamos hablando de escolares. ¿Listo? Y también se ve mayor entre los escolares de colegios públicos que los privados. Si se dan cuenta, aquí, por ejemplo, no tiene que ver mucho el factor económico, sino que ya estamos viendo que de repente en un colegio estatal se ve más lo que es el libertinaje que en un colegio particular. ¿Bien? También se ve que es mayor en los varones que en las mujeres. ¿Listo? El consumo de drogas ilegales se va a ver también que va a ser mayor en los varones que en las mujeres. En marihuana vamos a hablar de 2.7% a 1.6%. Ya estás, compañero. A 0.7% y de cocaína de 1.1% a 0.7%. ¿Por qué se menciona estos datos? Porque hay más, ¿verdad? Porque estos son los que tienen, a los que tienen más acceso los adolescentes y los jóvenes. ¿Listo? Hemos visto de que estos adolescentes consumen alcohol y consumen drogas, tabaco. Pero hay un detrás de por qué estos chicos consumen. No es que, por ejemplo, ya se levantaron y dijeron, ay, no quiero consumir alcohol. Ya hay factores que pueden ser familiares o factores sociales. Por eso decimos que la familia constituye el entorno para el inicio de consumo de alcohol. Según estadísticas, podemos ver que los adolescentes inician tempranamente el consumo de alcohol. ¿Sabes por qué? Porque viven en una familia donde se consume bastante alcohol. ¿Okay? Un niño que vive en una familia sana, saludable, ¿ustedes creen que va a consumir alcohol? No, ¿verdad? Sin embargo, una familia funcional, una familia donde hay consumo de alcohol, pues obviamente ese niño va a observar a sus papás, van a querer que se
Muy bien. Aquí establece el por qué consumen sus papás. De repente, al principio lo hacen así. Chao, gracias. Sin embargo, ya después lo hacen a vivir la ciencia de los padres. ¿No? También podemos ver que uno de los factores es el entorno, el barrio, tus amigos. Como bien dijo Arturo hace un momento, a veces hay lo que es la presión social para que estas personas consuman lo que es el alcohol, las drogas o etc. ¿Bien? Así como en la familia se evidencia de que son los primeros, primer contacto, digamos, la primera influencia para que esos niños consuman estas sustancias psicoactivas, también la familia va a ser, si ustedes miran en la imagen, vemos a una mamá de un superhéroe, ¿verdad? Y si esta mamá es una superhéroe, se va a ver reflejada en una niña superhéroe. ¿Por qué? Porque esta niña va a adoptar todas esas acciones, actitudes, estilos de vida, sean saludables o no saludables, y si esta mamá fuera una consumidora de alcohol, esta niña lo más probable es que consuma alcohol. Si esta mamá consume drogas, lo más probable es que esta niña también consuma drogas. Entonces, ustedes ven que la niña es una mujer con la mamá. ¿Listo? Si bien los lugares públicos de esparcimiento, como en las fiestas, las discotecas, conciertos, son el primer lugar de ofrecimiento de drogas, seguida de los alrededores como la casa, el barrio, al 34.1% de los escolares les ofrecieron marihuana y el 35.3% alguna otra droga. Es decir, que en nuestra realidad nadie escapa de que una persona tarde o temprano debemos ofrecer la sustancia psicoactiva. ¿Bien? Ahora, no es que simplemente yo necesito estar en contacto con una persona para que me ofrezca. Sabemos muy bien que la tecnología, así como es progreso para nuestra sociedad, también es un retroceso, también tiene factores negativos. ¿Por qué? Porque por el medio del Internet hay lo que es la venta de estas sustancias psicoactivas, donde el adolescente, el joven, puede acceder a estos. O sea, no es necesario que diga, porque ¿y ahora dónde busco yo? ¿Dónde me venden esta droga? ¿Voy a ir a averiguar? No. Lamentablemente a veces el Internet, las redes sociales están tan al alcance de estos chicos que mediante ella pueden acceder a estas sustancias. ¿Listo? Ahora vamos a ver el consumo de drogas entre universitarios. ¿Bien? Ya aquí más que nada la etapa donde ustedes se encuentran, ¿verdad? Estamos hablando ya de chicos mayores de 20 años, ¿verdad? La prevalencia de vida de consumo de drogas legales entre los estudiantes universitarios es bastante elevada, alcanzando la prevalencia de consumo de alcohol del 87.1%, del tabaco del 59.9%. Si bien es cierto, hay mayor consumo de alcohol y del tabaco, pero ambos son principios de nuestros jóvenes. ¿Listo? La prevalencia de consumo de las drogas legales es un poco más baja, pero se destaca de la marihuana, con 11.6%, porque la marihuana es más fácil. Luego tenemos de un 2.0% de cocaína y de pasta básica de 0.4%. Pero ahí no quedan chicos estas drogas legales, sino también hay algunas legales que la misma persona la vuelve como un riesgo, algo malo. ¿Qué son los tranquilizantes? Aquí estamos viendo que de repente una niña por depresión, estrés, ¿qué pasa? Pues con esta depresión consume tranquilizantes, ¿no? Esos tranquilizantes, si no hay una buena concientización de su uso, lo va a conllevar a gente a una como en el caso de los estudiantes secundarios, la prevalencia de vida y consumo va a ser menor en los varones de las
Y va a ser mayor también del consumo de gas al igual. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿cómo está por allá? Laurita puso ¿Cuánto siempre hay temblor? ¿Por dónde está el temblor ahí? ¿Cómo? ¿Por dónde está el temblor? Bien, ahora sí continúen. Continuemos, chicos. Entonces, esta imagen que nos refleja que debemos decirle no al alcohol, no a las drogas, no al tabaco, ¿verdad? Nosotros tenemos el poder de decirle no. Si ustedes no tienen una buena autoestima, no tienen una propia decisión o una decisión propia, realmente se van a dejar cultivar alguna de estas sustancias. Por eso nosotros debemos hacer un alto a todo esto. ¿Por qué? Porque queremos saber cuáles son sus consecuencias. Si yo empiezo a consumir, ¿qué pasa si de repente te digo, bueno, voy a experimentar qué se siente? Pero a partir de ese experimentar qué se siente, ustedes se pueden dar un paso a convertirse adictos. ¿Bien? Sí. Sobre el chat ya. Muy bien. Ya está. Muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Ya está. Listo. Muy bien. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Ya, igual, jóvenes, buenas tardes. Ya saben, la misma metodología de siempre. Ya al término siempre resolvemos las preguntas, cualquier duda o consulta que puedan tener. Sí, la clase pasada también realizamos lo mismo. Marquen su asistencia, por favor, es muy importante. Ya vamos a dar un minuto para que puedan terminar de ingresar sus demás compañeros. ¿Ya? Un minuto vamos a darles, un minuto nada más, ¿sí? Buenas tardes con todos. ¿Ya? Somos
15 participantes. Muy bien. Mm, está en doble seguro. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Listo. Ya. Vamos a comenzar, jóvenes, ¿ya? Todos marcaron su asistencia. ¿Alguien tuvo algún inconveniente con ello? ¿Ya? Lo avisa siempre al final, ¿ya? Pero igual siempre traten de marcar su asistencia al inicio. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. ¿Ya? Hasta la clase pasada hablamos acerca de las sustancias, de los principios activos que vamos a ir estudiando. Y agarramos en 2 clases de plantas que se quedaron como tarea de investigación. Más de que presentar, es tarea de investigación de que ustedes leyeran, ¿ya? Y las hemos ido desarrollando. ¿Listo? Y ese desarrollo, sus compañeros y todos los que hemos estado, hemos visto cómo es el estudio que vamos a ir dándole, ¿ya? A nuestro curso que hoy vamos a seguir presentando, ¿ya? Entonces, netamente es el estudio de estructuras químicas. ¿Por qué? Porque esas estructuras químicas nos van a hacer entender cuál es la función, cuál es la actividad, ya sea farmacológica o el efecto que pueda tener esa sustancia, ya en el organismo o como coadyuvante o como un excipiente en la preparación de los medicamentos que se vayan a preparar. ¿Listo? Valga la redundancia. ¿Sí? Entonces agarramos el ajo y agarramos también el ayahuasca. ¿Sí? Lo hemos estudiado y hemos visto cómo es el estudio y en qué nos puede beneficiar el consumo de estos vegetales, ¿ya? En el caso del ajo y en el caso de la ayahuasca, bueno, hemos visto sus efectos que pueda tener, ¿sí? Ahora, semanas atrás estuvimos viendo la clasificación justamente de todo lo que son y todo lo que nos lleva el estudio de estos principios activos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a desarrollar esa clasificación y vamos a decir que los fitoquímicos, ya porque así se denominan, así los vamos a estudiar, ya son compuestos químicos producidos por las plantas, ya lo hemos visto. Llamemos compuesto químico a la unión de varios átomos, ¿sí? Para formar un compuesto o una molécula. Como hemos visto, las estructuras son moléculas químicas. Entonces, de ahí es donde parte. ¿Y dónde son producidos en forma natural? En las plantas. Estos generalmente juegan un papel en el crecimiento en el crecimiento de la planta, ¿sí? En su defensa contra los competidores, patógenos o depredadores. Hemos visto que también lo pueden utilizar como método de defensa de las mismas plantas, ya sea en su recolección o ya sea porque un agente extraño quiere eh, consumirlo, quiere destruirla, ¿no? O quiere comerlo. Entonces se crean una serie de sustancias ya que impiden justamente que estos animalitos las puedan depredar, ¿no? Entonces es por eso de que estos principios activos se pueden utilizar en nuestra industria, ¿no? Como para enmascarar ciertos olores o sabores que se puedan presentar, ¿sí? El término fitoquímico generalmente es utilizado para describir los compuestos de plantas que estén bajo investigación por efectos en la salud y que no se encuentren establecidos fehacientemente y que no estén tampoco científicamente definidos como nutrientes esenciales. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando nosotros hablamos de compuestos químicos que se encuentran en las plantas, hablamos de moléculas, hablamos de principios activos, no necesariamente todo lo que está incluido en una planta va a ser beneficioso para la salud. No quiere decir que todas las plantas que se estudian o que vamos a ir estudiando tienen un efecto beneficioso para la salud, o va a ayudar en su farmacología, o va a ayudar en el tratamiento, en la recuperación. No necesariamente. También se puede entender como unos metabolitos secundarios, ¿no? Que no son de tan importancia en el ser humano, pero que sí pueden ser útiles, ¿no? Para ayudar a generar nuevas moléculas, ¿sí? Ahora, no quiere decir que solamente en una parte o en una porción de la planta, ya que vayamos a estudiar, solamente podamos encontrar ese principio activo. Puede haberse una serie de principios activos, ¿sí? O puede ser que el principio activo que encontremos nos puede ayudar a la absorción de otra vitamina, de otro nutriente, de otra molécula, ¿no? Como un vehículo. Ahí hablamos también de un sinergismo en el uso y en la utilización de los principios activos en las plantas, o de un antagonismo que puede impedir, ¿no?, que no se absorba ese medicamento. Entonces, eso es lo principal que ustedes tienen que entenderme bien. Cuando estudiamos una planta, vamos a encontrar principios activos que van a favorecer, que son metabolitos primarios, porque sin ellos también la vida no podría llevarse a un equilibrio, ¿sí? Recordemos que el estar bien de salud es un equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando se altera ese equilibrio por diversos factores, entonces tenemos las complicaciones, ya llámese fiebre, infección y todo lo que pueda desarrollar una enfermedad, ¿no? Entonces, esos metabolitos primarios, sí, o esos principios activos primarios, ya van a ayudar a que eso no ocurra en el organismo. Recordemos de que los medicamentos no siempre han existido, se han encontrado siempre en la forma natural, y ya hablamos en el caso de la aspirina. Sí, así hablamos también en el caso de la penicilina, cómo se formó, y ustedes ya han investigado al respecto de eso, ¿no? Cuál es la estructura química y todo eso, lo que ustedes ya han visto. Entonces, a raíz de eso es que se comienzan a generar, a sintetizar nuevas moléculas, ¿ya? Para el beneficio de la población. Ese es un metabolito primario. Es fundamental para el desarrollo de mis demás actividades en forma normal, ya sea a nivel farmacológico o ya sea a nivel de la composición de un medicamento, que nos va a ayudar a la formulación, ¿no?, de un medicamento. En el caso de los metabolitos secundarios, como quiere decirnos el texto acá, no son de tan vital importancia, pero nos sirven como vehículos, ¿sí? Entonces, esas dos cosas bien claras, por favor, ¿sí? Metabolitos secundarios y metabolitos primarios. Ya hemos visto cuáles son las diferencias, ¿ya? Algunos fitoquímicos se han utilizado en el pasado como venenos. Claro, la cicuta es un ejemplo de ellos. ¿Sí? Es un metabolito primario. Ustedes me dirán, sí, entonces es un metabolito primario. Sí, es un metabolito primario, pero a la vez va en perjuicio de la persona. ¿Por qué? Porque es un veneno, es una toxina que entra al organismo y puede causar la muerte, ¿sí? En la antigüedad se utilizaba eso como un agente tóxico, ¿no? Obviamente para causar la muerte, ¿no? Pero más ellos lo utilizaban como un agente tóxico. Entonces, esa cicuta, ese veneno, es un metabolito primario, ¿sí? Como medicamentos de la medicina tradicional, ¿sí? Hemos visto de que en partes también de nuestro Perú se sigue fomentando, se sigue trabajando con el consumo de plantas, llámese hacia el norte hacia la Amazonía de nuestro Perú, ¿sí? Y también, ¿por qué no decirlo, en la parte alta de nuestro Perú, en la parte sierra de nuestro Perú, donde quizás la utilización de una planta, un extracto, una infusión, es mucho más beneficioso para la misma población que en sí un medicamento, ¿no? Y ahí entra una serie de otras creencias más que se da, ¿ya? Entonces, la utilización es ¿por qué? Porque tienen principios activos que ayudan con ese tipo de enfermedad que está padeciendo el hombre.
Muy bien, o la sociedad también se podría decir. Muy bien, la fitoquímica es una disciplina científica que tiene como objeto el aislamiento, análisis, ojo, aislamiento, ¿sí? Vamos a aislar, vamos a analizar, vamos a purificar y vamos a elucidar la estructura y caracterización de la actividad biológica de diversas sustancias producidas por los vegetales. Entonces, la fitoquímica, ¿qué me va a hacer? Primero, como objeto principal, me va a aislar, como hemos visto, en el caso de la elina, del ajo, ¿sí? Vamos a aislar a ese compuesto, ¿ya? A ese principio activo, ¿ya? ¿Para qué? Para poderlo identificar, para poderlo analizar, para ver qué propiedades tiene, tanto físicas como químicas como biológicas, ¿no? Lo vamos a purificar. A lo mejor está inmerso con otra sustancia que no ayuda a identificar exactamente si es que es nuestro principio activo. Hemos visto que se puede identificar, ¿sí? ¿No? Y que se puede aislar, ¿no? Mediante mediante el uso del HPLC. En la sesión pasada hemos visto cómo es un HPLC, hemos visto qué imágenes nos refractan, ¿sí? O qué imágenes se emiten, ¿no? O qué imágenes nos brinda este instrumento para poder identificar, ¿sí? Y para saber cuán pura es nuestra muestra, porque siempre lo vamos a correr con un estándar, ¿no? Y vamos a identificar los picos, como hemos visto en la sesión pasada, los picos, para ver qué tan pura es nuestra muestra, ¿sí? Y de ahí vamos a sacar una estructura química, ¿ya? Que hemos identificado, ya para decir de que esta estructura química que estamos aislando, que estamos analizando, que estamos purificando, qué propiedades y qué beneficios va a tener. Y cómo así, con la actividad biológica que se tenga, ¿no? Ya lo aislé, ya lo analicé, ya está pura, es íntegra, es casi como mi estándar que estoy corriendo junto con mi muestra en el HPLC. Entonces, ya se encuentra ahí. Ahora tengo que verle la actividad biológica que va a tener justo este principio activo, ¿sí? Para poderlo evaluar y poder saber cuál es la actividad que tenga, ¿sí? Muy bien. Es así que decimos que las plantas producen una diversidad de sustancias producto del metabolismo secundario, algunas responsables de la coloración, ya el color rojo del tomate, el color naranja de la zanahoria, el color amarillo del limón, el color amarillo del plátano. ¿Por qué se da? Porque dentro de su estructura tiene unos compuestos, tiene unas moléculas, tiene unos átomos que le brindan esa coloración. Y nosotros vamos a utilizar ese tipo de principios activos o de metabolitos que se encuentran ahí para poder llevarlos a nuestra industria, que es la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, de aromas, ya, como hemos visto el caso de los cítricos, o que vamos a desarrollar también el caso de los cítricos, ¿no? En el caso de las flores y de los frutos, ¿sí? Hemos visto de que también se pueden extraer aceites esenciales, ¿ya? Y otras vinculadas con interacciones ecológicas. Aquí llamamos con otras con interacciones ecológicas. Eso quiere decir que pueden ayudar a relacionar, ¿sí? Relacionar o interaccionar la vida ecológica. La miel es un producto que se da porque se relaciona el medio ambiente con esa abeja. Entonces, esas interacciones que podemos dar, ya, se extrae justamente la miel. Y la miel también se puede investigar, se puede saber qué principios activos tiene, qué beneficios puede tener la miel como tal, ¿no? Es azúcar, hemos visto que eso se utiliza como un endulzante, ¿no? Y ese endulzante nos puede llevar a la utilización como un enmascarador, como que para que nuestra sustancia sea algo oleaginosa, ¿no? Para que dos sustancias se puedan mezclar,
¿sí? O para darle el sabor medio dulzón y poder perder el sabor amargo que pueda tener un jarabe, ¿sí? ¿A qué temperatura se puede trabajar la miel? Obviamente que también tiene que ver con ello, ya para que no pierda su consistencia, su estabilidad, ¿sí? Entonces esas interacciones son a las que también se hace referencia. Como es el caso de justamente la atracción de los polinizadores, justamente a lo que yo les hacía referencia, ¿no? Actualmente se ha demostrado que principalmente la mayoría de ellos participan en el mecanismo de defensa de las plantas, ¿no? Que representan una gama de usos en la agricultura y en la medicina, justamente lo que les he descrito hace unos momentos, ¿no? Entonces, antes no había las sustancias químicas que se tienen ahora como estabilizantes, ¿sí? Para estabilizar una reacción o para unir dos principios. Ustedes cuando ven una emulsión en un jarabe, si se llegan a separar, si es que yo lo dejo mi frasco de jarabe por unos 5 minutos, dejo y se separa, ¿no? Una fase líquida de una fase acuosa, ¿no es cierto? Una fase que no miscible, ya. La fase miscible y la fase no miscible, ¿sí? Aquí agito presión y esas dos fases se vuelven a unir, pero por muy poco tiempo. ¿Y qué hace que esas dos fases se unan? El que yo agite o el que tenga un compuesto que puedan hacer un enlace entre esos dos compuestos, entre esas dos moléculas. Un compuesto que pueda unir a ambas. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la utilización de esos metabolitos, de esos principios, ¿sí? En la industria farmacéutica para poder dar cierta característica a los medicamentos. ¿Y eso de dónde lo vamos a extraer? ¿De dónde siempre se ha extraído? De la naturaleza. ¿Sí? Adicionalmente, las múltiples funciones que presentan en los vegetales permiten la búsqueda de nuevos agroquímicos naturales, como insecticidas, herbicidas y reguladores del crecimiento. En el caso de esa industria, ya también tiene que ver. ¿Por qué? Porque hemos visto que las plantas también pueden repeler, ¿no? Pueden emitir ciertos aromas que hacen que cualquier ser vivo se aleje de eso, ¿no? O no lo consuma. Así como la rosa en su tallo tiene esas espinas le ayudan de la protección. ¿De quién? De la caza y de la recolección. ¿Sí? En el caso de la naturaleza también es así. Se protege mediante la emisión de esos aromas. El ajo, que hemos visto la semana pasada, y ustedes ven el ajo en el arte culinario, han visto que si ustedes pican, al toque emana un olor, una fragancia. La cebolla igual, la cortan y emana también. ¿Por qué? Porque están rompiendo en sus estructuras químicas, están rompiendo esos enlaces con un método físico. Entonces, a romper esas estructuras, se vuelven sustancias volátiles y se rompen. Y a una temperatura entre 20 y 23 grados, el aroma es hecho más fuerte. ¿Por qué creen que la cebolla, cuando ustedes la pican, irrita los ojos? Porque entra en contacto el aire que se encuentra en el ambiente y el principio activo de la cebolla, que se encuentra tanto en la parte de la pulpa de la cebolla como en el revestimiento que tiene la cebolla. Hemos visto que las cebollas son como capas, ¿sí? Entonces esas capas son de defensa para llegar a la pulpa, la parte central, ¿sí? Y si yo voy cortando todas las capas de la cebolla, va a seguir emitiendo un aroma, en algunos casos es que es muy agresivo para los ojos y nos hace sollozar, ¿sí? Entonces eso es como un método de defensa que tienen las plantas, ¿sí? Ahora, ¿por qué creen que ustedes cuando hagan un cambio de temperatura a la cebolla, por ejemplo, las meten al refrigerador, ¿ya? Y las dejan por un tiempo prudente ahí, las sacan del refrigerador, ¿ya? Y las comienzan a picar y ya no les va a arder los ojos o ya no les va a picar los ojos. ¿Por qué? Porque han controlado la temperatura en la cual se produce esa reacción,
Si una cebolla se encuentra a una temperatura ambiente entre unos 20 y 23 grados, como lo hemos dicho, no, quizás entre 19 y dependiendo de la zona donde nos encontremos, y le disminuyo la temperatura hasta 4 grados que se encuentra en el refrigerador, o hasta 2 grados dependiendo del grado en el que se encuentre, ya estoy alterando la temperatura. Y la temperatura es un factor muy importante en los diversos tipos de reacciones. Desde su química que ustedes han llevado en el colegio, han visto que la temperatura siempre se tiene que controlar en las reacciones químicas. Ahora lo están viendo, porque yo se los estoy diciendo que la temperatura también es muy importante para ese tipo de reacciones. Y cuando se lleve eso a la industria, ya la temperatura también tiene que ser controlada. ¿Por qué? Porque sabemos que a temperatura mayor a 30 grados la reacción no se va a llevar a cabo. ¿No? Para que una cápsula de gelatina tenga esa consistencia, se supone que tiene que soportar la temperatura de nuestro ambiente, la temperatura de nuestro ambiente. Y si yo le pongo más calor, esa gelatina se va a disolver. ¿Sí? Y ya estamos alterando su composición. Porque creen que en algunos casos cuando se habla de los supositorios se tiene que estar en un lugar fresco y seco y a una temperatura de 25 grados. Ah, porque si supero esa temperatura o altero esa temperatura, ese supositorio se va a diluir. Igualito pasa con las cápsulas, con las tabletas que tienen ese mismo fin. Entonces la temperatura siempre tiene que jugar un papel muy importante en los diversos tipos de reacciones en las cuales vayamos a utilizar el medicamento. ¿Sí? Entonces, como métodos de defensa también se pueden utilizar en el caso ya de las plantas, las utilizan para sus depredadores. ¿Sí? Para el estudio de la fitoquímica permite aislar e identificar los principios activos. Es a lo que estamos yendo. De numerosas plantas con importante actividad biológica. Claro que sí. Tal es el caso de las plantas medicinales y todas las plantas que hemos visto en la sesión pasada, que hemos visto un cuadrito donde se ha demostrado o donde les he puesto la mayoría de plantas que pueden encontrar, ¿ya? Para que vayan revisando qué principios activos tienen. ¿Sí? Por el potencial que presentan estos metabolitos, las investigaciones no solo se han dirigido a la evaluación de estructuras químicas y evaluación de su actividad biológica mediante bioensayos, sino hacia la obtención de cultivos in vitro. ¿Sí? Y un caso ejemplar de todo eso de los cultivos in vitro es justamente lo que yo les he dicho acerca de la penicilina. Todos los que han leído, jóvenes, acerca de la penicilina y han estudiado al respecto y han leído bastante información en el internet, ¿sí? Han visto cómo se ha generado la penicilina. Y saben de lo que estoy hablando cuando decimos de la obtención de un cultivo in vitro. Entonces, ese es un claro ejemplo, ¿sí? En el caso de la obtención de principios activos a través de las plantas, ¿sí? Podemos hacer el primer caso, que es el del sauce, de la aspirina, ¿no? Del ácido salicílico. Entonces, también es un claro ejemplo. Que a partir de esa molécula se haya sintetizado otras moléculas, eso también es muy importante. Pero ya teniendo la estructura química del ácido salicílico, a partir de ella puedo sintetizar esa molécula. Entonces el estudio de plantas me lleva también al desarrollo de esas moléculas. ¿Y por qué no? Quizás hasta de mejorarlas, ¿ya? O de aumentar sus características, ya sean biológicas o físicas. Y químicas en el caso de que se puedan juntar y se puedan reaccionar con otras sustancias. ¿Sí? Las soluciones hidroalcohólicas, ¿sí? También se llegan a separar en dos fases. ¿Sí? Entonces, esas soluciones hidroalcohólicas, de ahí viene su nombre, hidroalcohólicas, tienen esa ligera separación, ¿no? Y es como una capa fina que se